Y como colofón a esta trilogía de vídeos sobre polarización, cerramos con una reflexión sobre cómo un contexto polarizado es río revuelto para el pescador avezado que sabe dónde encontrar peces. Aquellos que, con las características del príncipe de Maquiavelo, saben cómo, en el contexto de una democracia mediatizada, jalear las emociones del público. Es decir, la polarización favorece el triunfo de los villanos. Vamos a ello. Ahora ya estamos en posición de contestar a las preguntas que nos hicimos al inicio de este vídeo. Los a priori sorprendentes resultados electorales de las últimas elecciones arrojan conclusiones a la par inquietantes e interesantísimas. La primera es que la emergencia de partidos radicales a ambos extremos cambia las reglas conocidas en un sentido muy preciso. En anteriores legislaturas se producía un cambio de gobierno cuando el que lo ocupaba hasta ese momento tenía a sus electores potenciales desmovilizados. Es decir, el ganador no lo era solo por la movilización de los suyos, sino por la desmovilización de los otros. La aversión a las formaciones radicales moviliza el voto en todo contexto, reduciendo la acción crítica del elector para con los suyos. El economista estadounidense Anthony Downs acuñó el concepto de votante mediano para referirse a ese pequeño porcentaje de electores capaz de saltar entre bloques de elección en elección, y así este votante sería el que pondría en marcha la dinámica de la alternancia en las democracias liberales. Es cierto que este concepto de votante mediano ha recibido muchas críticas y algunas muy bien fundamentadas, pero la historia electoral de España muestra que sí ha existido algo así como un votante mediano en el pasado, y la polarización puede llegar a amenazar la existencia de ese votante en el futuro. Vox actúa como muleta del Partido Socialista y Podemos y sus variantes como muleta de la derecha. En el contexto de las últimas elecciones, la debilidad de la izquierda radical y la pujanza de Vox facilitaron la supervivencia de un PSOE cuyo elector está realmente muy desencantado, como todo el que tenga familiares y amigos de izquierdas puede constatar fácilmente. Y es que la derecha, con su tercer mejor resultado histórico en número de votos absoluto, quedó lejos de la mayoría. Segundo, que la derecha española, a pie cambiado, está fuera de juego por su incapacidad de jugar de forma inteligente en el segundo clivaje del sistema político. Con un parlamento claramente escorado a la derecha, el único gobierno posible es de izquierdas. Tercero, y relacionado con lo anterior, que la izquierda española, por definición jacobina, está en una situación mucho más precaria de lo que parece. Creo que en la presidencia española tenemos que ser claros y liderar este debate, la armonización fiscal en Europa. No podemos consentir una Europa sin armonización fiscal, con paraísos fiscales y permitiendo el dumping social. Que la izquierda es jacobina por principio queda claro cuando propone la armonización fiscal europea o cuando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid proyecta rebajas impositivas y la izquierda tiene una pataleta recentralizadora en la que empieza a hablar de dumping fiscal y todas estas cosas que ya hemos escuchado. Sus defensas de la foralidad vasca y sus promesas a la Generalitat catalana son puramente estratégicas y contingentes, lo hacen por votos, por seguir en el poder, pero no creen en ellas, y su comportamiento con otras comunidades autónomas lo demuestra, o al menos no creen en ellas para todo el mundo. En fin. Si la fortaleza del PSOE residía antaño sobre todo en su capacidad de competir electoralmente en Andalucía y Cataluña, hoy solo resiste a duras penas en esta última plaza, por su gap de escaños con la derecha española en las provincias vascas y por su alianza contingente con los nacionalismos, amén de sus resultados en otros pequeños feudos como Asturias, por ejemplo. Su debilidad es palmaria. Si existiera el unicornio de una derecha simpática para con la descentralización, el PSOE sería historia. Esta es mi pedrada. Muchos pensarán al escucharme que lo que estoy diciendo es una butade, pero conociendo la historia electoral en los años que llevamos en democracia de la Comunidad Autónoma de Galicia, esos muchos se sorprenderían. Allí hubo intentos de partidos galleguistas de centro-derecha de hacerse con el electorado gallego parlante, sobre todo en el medio rural y ruraurbano gallego. Sin embargo, las posiciones del PP gallego, con un Fragafuerte antaño y con todos los que le han seguido, como Feijóo, que han sido capaces de ganar con mayorías absolutas, ha hecho que el electorado regionalista gallego, esos gallegoparlantes que apenas tienen un contacto cotidiano con la vida en lengua española, todo su ambiente social, laboral, etc. es en gallego, y estos elementos no han dado el salto del regionalismo al nacionalismo, precisamente por el particularismo del Partido Popular gallego. Así, como digo, muchos pensarán que lo que estoy diciendo es una boutade, pero la realidad es, o así lo creo yo, que sería una estocada mortal para el PSOE perder la ventaja competitiva con la derecha española en términos de ser capaz de avenirse el apoyo de los partidos nacionalistas e incluso de segmentos del electorado favorables a la lógica nacionalista. Que no sean necesariamente independentistas o que sean posibilistas en este extremo y que a su vez sean favorables a políticas de centro-derecha, por ejemplo, en ámbitos económicos, culturales, etc. Pero olvidándonos de estos unicornios, el escenario más probable no es ese. Hay dos escenarios probables en el corto plazo.
una resistencia agónica del gobierno actual o una alternancia igualmente agónica de un Partido Popular dependiendo de Vox. Ambas opciones son nefastas en términos de polarización y el descrédito del sistema político en su conjunto es galopante. La gente ya cada vez confía menos en las instituciones y en los medios de comunicación. En una parábola que recuerda a la República de Weimar en los años 20, hemos visto pujar fuertemente a la izquierda radical y a la derecha radical en apenas una década. La consecuencia más palpable de esa dinámica de polarización es que un tipo sin escrúpulos ha sabido aprovecharla para demoler progresivamente y sin reparo alguno los contrapesos institucionales de nuestra democracia liberal y atrincherarse en el poder cual garrapata. Mi tesoro. El trumpismo aquí, y aquí me hago eco de una reflexión de Alsina, representado en su variante española por eso que hemos dado en llamar sanchismo, ha hecho de su modus operandi habitual atacar a los medios de comunicación que le son hostiles, tal como hace Donald Trump en Estados Unidos. También ha atacado a los jueces por investigar a su familia o a su partido, en una parábola muy similar también a Donald Trump en Estados Unidos. Ha instrumentalizado los recursos del Estado para defender causas particulares, como la defensa jurídica de su mujer, a la que han tratado él y su partido como si fuera una institución del Estado. Ha instrumentalizado los recursos estatales al servicio de los intereses de su partido. Y no nos engañemos, España siempre ha sido un país con una politización alta de sus instituciones, pero el nivel alcanzado en las últimas 2 legislaturas se parece más a la Rusia de Vladimir Putin que a una democracia liberal. La instrumentalización de la Fiscalía General del Estado por 2 ocasiones, primero con Dolores Delgado, una mujer que ha sido cazada en grabaciones con Villarejo hablando sobre información en palabras suyas textuales vaginal sobre los jueces, es decir, que controlaban a los jueces a través de información relativa a su vida sexual, o la más reciente instrumentalización con el actual fiscal general del Estado en la filtración de las informaciones de la pareja de Ayuso. Todo ello hace que la etiqueta de trumpismo, pues sus prácticas se parecen mucho a las de Donald Trump en Estados Unidos, sea absolutamente pertinente para describir al actual gobierno de España, lo cual no deja de resultar paradójico teniendo en cuenta que Ciudadanos y el otro partido de la coalición del actual gobierno, es decir, Podemos y sus diferentes mutaciones, vinieron para regenerar la democracia, y el resultado 10 años después es que las instituciones se encuentran en su momento de mayor descrédito en la historia democrática española. Eso por no hablar de los onerosos salarios de los pseudoperiodistas que pululan por los diferentes medios de comunicación de la Administración General del Estado con el mero objeto de encuadrar las informaciones, sobre todo las relativas a los casos de corrupción que afectan al gobierno, de forma favorable a sus intereses. Y digo pseudoperiodistas por utilizar la misma etiqueta que ellos utilizan para atacar a la prensa que sí hace su trabajo, y que por cierto, en un contexto polarizado solo pueden ser los medios con una línea editorial o una ideología contraria al gobierno, porque esa es una de las perversiones de la polarización, así como en un eventual gobierno de derecha en un contexto de polarización solo es de esperar que lo fiscalice un medio de izquierdas, y a la inversa, con un gobierno de izquierdas en un contexto polarizado solo es de esperar que fiscalice su labor un medio de derechas. Y en un país, recordemos la clasificación de Hallin y Mancini, en el que la deontología de la profesión periodística brilla por su ausencia, esto es todavía más cierto. El tipo incluso ha llegado a pedir al Parlamento que sea más colaborativo, y eso en un régimen parlamentario en el que no se elige por separado al presidente y al Parlamento, sino que el presidente sale del Parlamento, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo están más o menos fusionados con matices que dependen de la fragmentación del Parlamento y de la fortaleza de las comisiones parlamentarias, pero eso es temática entera para otro vídeo igual de largo que este. Digo, un país en que la separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo es mínima, resulta un comentario directamente bochornoso. Y bochorno tras bochorno, incrementalmente cada vez más, es a lo que nos vienen acostumbrando los políticos españoles. El tipo en cuestión no conoce límites, pero en lo que se refiere a poner recursos del Estado al servicio de un familiar o un allegado, hay que ser ecuánimes y decir que es cosa a la que también parece dispuesta, por cierto, la señora Ayuso con su pareja. En fin, el señor Sánchez incluso ha escrito cartas abiertas a la ciudadanía. En un país ya históricamente acostumbrado al descaro, la vileza y el ridículo, este señor ha superado con holgura nuestras expectativas. No crean que el que le siga, sea quien sea, va a enmendar la plana. El que le siga va, no tengan dudas de ello, a aprovechar la infausta obra de su predecesor. Déjenme, para finalizar, utilizar un símil. Imagínense que un jinete roba un caballo y emprende a sus lomos un viaje hasta que da con otro maleante que le roba a su vez el caballo. A lo que el primer jinete le reprende. Va a usar usted un caballo robado, téngalo en su conciencia, le dice el primer maleante. A lo que a su vez reprende el segundo jinete. Quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. Quien siga el gobierno actual, cuando finalmente fenezca, asolado por lo que parece una enorme trama de corrupción y por la desafección acumulada, no verá en aprovechar la obra de demolición proyectada por el señor Sánchez un motivo de oprobio, sino de justa venganza para con los desmanes del gobierno predecesor y contra los electores que lo han permitido. Así es como funciona la polarización al fin y al cabo. Así pues,
Vox actuará como la muleta perfecta del PSOE hasta que éste caiga desfallecido en su funesto esfuerzo por degradar todos nuestros otrora imperfectos y criticados y hoy añorados contrapesos institucionales. Y entonces actuará como acicate del PP en su propia dinámica de polarización y descomposición, tal como ha hecho Podemos con el PSOE. Si Podemos fue la muleta del Partido Popular más corrupto de la historia en 2015 y su único legado es la radicalización del PSOE, Vox es la muleta de un PSOE también corrupto, quizás por las informaciones que nos están llegando, el gobierno más corrupto que hayamos tenido. Así también para el caso de Vox, como para el de Podemos antes que ellos, su único legado será la radicalización y descomposición del Partido Popular. Para finalizar, si me preguntan, lo mejor que nos podría pasar es tener algo así como un partido de centro y un centro-derecha favorables a la descentralización, incluso federalistas. Parece un unicornio desde la perspectiva española, una derecha tradicionalmente jacobina, pero solo desde el franquismo. La derecha del siglo XIX no era procentralista. Dejando esto claro, no crean que en otras latitudes el centralismo es un artefacto consustancial a las ideas de derecha. Es, al contrario, una especificidad de la derecha española, heredada del franquismo y a su vez heredada del jacobinismo francés, y que no comparte con la propia derecha española del XIX, pero tampoco con las derechas de otras latitudes. Si no me creen, miren la posición en este extremo de los conservadores estadounidenses, o de los suizos, o de los australianos, o de los canadienses, o de los alemanes, en fin, de la derecha en diferentes sistemas federales a lo largo del mundo. La lista es larga. Sería además la puntilla a una izquierda española que, como la izquierda a nivel mundial, está en declive. Bien diferente es que la derecha española actual sea capaz de tal ejercicio de inteligencia, cosa que dudo. ¿Recuerdan aquella cantinela de antes roja que rota? Pues siguen un poco en estas, sin darse cuenta de que el PSOE ha gobernado la mayor parte del tiempo en la Administración General del Estado desde el advenimiento de la democracia, y que no hay ninguna garantía para pensar que la reforma o incluso la demolición del defectuoso Estado de las Autonomías implicaría que en el futuro hubiera más gobiernos de derecha en la Administración General del Estado que del PSOE. Eso es sencillamente impredecible. Así que no entiendo su enrocamiento en recentralizar sobre la Administración General del Estado las competencias cedidas a las comunidades autónomas cuando no hay garantía alguna de que eso les beneficie a ellos y de que haya políticas públicas de centro-derecha, que es lo que parece estar reclamando el conjunto de la ciudadanía. Aquí, como en cualquier otro país del mundo, tal como citábamos al principio, con un progresivo escoramiento de las sociedades políticas hacia la derecha. Es curioso que estén en plan Ayuso Lover y no se den cuenta de que si no existiera descentralización no existiría el gobierno de Ayuso y de que el PSOE está loco por la música de recentralizar el Estado. Incluso pide la armonización fiscal a nivel europeo. No son capaces de darse cuenta de algo tan simple y tan elemental como esto. Repiten como loros, como si hubiera que comprar un pack ideológico completo, que hay que recentralizar el Estado, que hay que acabar con el Estado de las autonomías. Y no hablemos, claro, de instaurar un sistema federal, eso es directamente anatema. Curiosamente ha sido en el contexto de la Dana cuando más se ha oído de los cantos de sirena de la recentralización, como si hubiera sido la descentralización en las comunidades autónomas la culpable de la incapacidad y la incompetencia de los gobiernos autonómicos y de la Administración General del Estado de coordinarse. Siempre que hablan de ineficiencias y duplicidades nos dicen que tenemos que eliminar las comunidades autónomas, pero nunca nos hablarían, para solucionar esas ineficiencias o esas duplicidades, de suprimir competencias de la Administración General del Estado y delegarlas en las comunidades autónomas. Las duplicidades y las ineficiencias siempre van en el sentido de que lo malo viene de los niveles de gobierno inferiores, como si Estados Unidos, que es un sistema federal, no fuera perfectamente capaz de reaccionar a desastres naturales como los huracanes, o como si los sistemas federales del mundo, tales como Austria, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Australia o Canadá, que de hecho no hay muchos sistemas federales en el mundo y curiosamente son todos estados bastante eficientes en perspectiva comparada, digo como si esos estados fueran ineficientes. Y en cambio los estados centralizados como Reino Unido, Italia o Francia fueran la panacea de la eficiencia. Suena a chiste, ¿verdad? Además, les parecerá una broma, pero hay que citar el caso de la India. La India es un sistema federal y dirán ustedes, la India no es un ejemplo de nada. Bueno, es el único país de renta baja, además de ser un estado gigantesco que alberga en su seno una miriada infinita de etnias diferentes, que ha mantenido instituciones democráticas por un periodo prolongado que ya se alarga décadas. El único en el mundo. ¿Es casualidad que sea un sistema federal? No, no es casualidad. Y finalizando con esta encendida defensa del federalismo y la descentralización, les pido perdón por la chapa que les acabo de pegar y me despido de ustedes. Gracias por escucharme y alea iacta est.